El día de hoy compartiremos el tema 20, que es oxidación de ácidos grasos, lipólisis. La oxidación es un proceso metabólico por el cual se obtiene energía en forma de ATP. Las oxidaciones y las reducciones se van a realizar en una organela en el interior de la célula, que son las mitocondrias. Estas mitocondrias van a funcionar como reguladores del metabolismo energético, porque van a sintetizar energía en forma de ATP. Estas organelas, mitocondrias, se localizan cerca de las estructuras que requieren ATP, cerca de las gotas de grasa que sirven como fuente de energía. Un ejemplo, en el músculo están alrededor de las miofibrilas. Si hablamos del porcentaje o del volumen que ocupan en las células, en el hepatocito, por ejemplo, están en un 20% del volumen total del hepatocito y en el corazón están en un 50%. Su forma es variada y depende mucho del lugar donde se encuentre. Por ejemplo, en la grasa parda es de forma esférica, en los hepatocitos son como pelotas de fútbol y en los riñones están en forma cilíndrica. Si hablamos de su estructura, la mitocondria está compuesta por dos membranas, externa e interna, por las crestas y por la matriz mitocondrial. En la membrana interna existen unas partículas esféricas de 8 a 9 nanómetros. Estas partículas están relacionadas con la síntesis de ATP. Los ácidos grasos almacenados en el tejido adiposo en forma de triacilglicerol son la mayor reserva de combustible almacenada en el cuerpo. Y es así que el rendimiento de la oxidación completa de ácidos grasos es de 9 kilocalorías por gramo de grasa. Entonces, la beta oxidación va a liberar electrones que ingresan a la cadena respiratoria mitocondrial para producir energía en forma de ATP. La beta oxidación va a ir convirtiendo los ácidos grasos en moléculas de acetilcoenzima A, que van a pasar al ciclo de Krebs y finalmente a la cadena respiratoria para la producción de ATP. Cada paso de la oxidación de ácidos grasos va a incluir derivados de acilcoenzima A, catalizado por enzimas separadas. Va a utilizar la dinucleótido fosfato de nicotinamida y adenina reducido y la dinucleótido de flavina y adenina reducido, esto como coenzimas, y va a generar ATP. Este proceso de oxidación es un proceso aeróbico que requiere la presencia de oxígeno. Si hablamos de la oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias, esta va a tener tres fases en la mitocondria. La primera fase, donde los ácidos grasos experimentan la eliminación de dos átomos de carbono en forma de acetilcoenzima A partir del extremo carboxilo de la cadena del ácido graso, como el ácido palmítico, que en su estructura tiene 16 carbonos. Este ácido palmítico es sometido 7 veces a la secuencia de oxidación, donde en cada secuencia va a perder 2 átomos de carbono en forma de acetilcoenzima A. Esta eliminación requiere de 4 átomos de hidrógeno por la enzima deshidrogenasas. El ácido palmítico es el ácido graso más abundante en el organismo, con capacidad de unirse a proteínas necesarias
para algunas funciones del sistema nervioso, para la formación del surfactante pulmonar y para la unión a las células. La segunda fase se trata de que cada acetilcoenzima A en forma de grupos acetilo se oxida en el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial. La acetilcoenzima A de los ácidos grasos y la acetilcoenzima A de la glucosa de la vía glucolítica y oxidación del piruvato van a ingresar a la ruta oxidativa final. Estas fases, la fase 1 y la fase 2, es donde se producirán los transportadores electrónicos reducidos, es decir, la dinucleótido fosfato de nicotinamida y adenina reducido y la dinucleótido de flavina y adenina reducido. En la tercera fase, estos transportadores electrónicos reducidos van a ceder sus electrones a la cadena respiratoria mitocondrial, a través de la cual se transportan los electrones al oxígeno molecular con la fosforilación del ADP en ATP. Vamos a la principal ruta de oxidación de ácidos grasos saturados, que es la beta oxidación, donde se retiran fragmentos de 2 carbonos del extremo carboxilo de la acilcoenzima A graso para generar acetilcoenzima A, un NAT reducido y un FAT reducido. Hablemos del transporte de los ácidos grasos, tanto de cadena larga, de cadena media y de cadena corta. Transporte de ácidos grasos de cadena larga a las mitocondrias va a ser necesario la acción de la lanzadera de carnitina. Cuando los ácidos grasos de cadena larga entran a la célula, se convierte en su derivado coenzima A en citosol por acción de la acilcoenzima A sintetasa de ácidos grasos de cadena larga, o también llamado tiosinasa, que es la enzima de la membrana mitocondrial externa. Ahora bien, como la membrana mitocondrial externa es impermeable a la coenzima A, el grupo acilo de esta coenzima A es transportado por la carnitina hacia la matriz mitocondrial. Este es el proceso llamado lanzadera de carnitina. Esta lanzadera de carnitina va a transferir el grupo acilo de la coenzima A la carnitina mediante la carnitina palmitoil transferasa 1. Esta se encuentra en la membrana mitocondrial externa para que se forme la acilcarnitina. Esta va a dejar libre a la coenzima A. La acilcarnitina se transporta a la matriz mitocondrial a cambio de la carnitina libre mediante la carnitina acil, carnitina translocasa. La carnitina palmitoil transferasa 2, que se encuentra en la membrana mitocondrial interna, va a catalizar la transferencia del grupo acilo de la carnitina a la coenzima A de la matriz mitocondrial, dejando libre a la carnitina. La manolil coenzima A va a inhibir a la carnitina palmitoil transferasa 1 y con esto impide que el grupo acilo ingrese a la mitocondria. Por la importancia de la carnitina, vamos a citar las fuentes de donde podemos tener esta carnitina. Es rica en los productos cárnicos, es decir, en todas las carnes, especialmente en la carne roja, pero también puede ser sintetizado a partir de aminoácidos como la lisina y la metionina, mediante las enzimas en el hígado y el riñón, pero no así en el músculo y el corazón. La deficiencia.
La deficiencia va a dar una reducción de la capacidad del tejido para utilizar los ácidos grasos de cadena larga como combustible. Y puede ser secundaria a enfermedad hepática, donde tal vez no se va a sintetizar o no va a haber la lanzadera de la carnitina, porque va a haber disminución de la síntesis de la carnitina cuando hay una enfermedad hepática. Puede ser por desnutrición o vegetales o ser vegetales, vegetarianos estrictos. También por la demanda alta de la carnitina. Esta demanda alta se va a dar en el embarazo, en las infecciones graves, en las quemaduras y en los traumatismos. Puede existir deficiencia de la carnitina también cuando están realizando hemodiálisis o por la carencia congénita de la carnitina palmitoil transferasa. Los síntomas por la deficiencia de carnitina van a ser la hipoglicemia, el coma y puede llegar hasta la muerte. El tratamiento es evitar los ayunos prolongados, la dieta en hidratos de carbono y ahora bien, los ácidos grasos de cadena media y los ácidos grasos de cadena corta van a atravesar la membrana mitocondrial interna sin la ayuda de la carnitina y sin la ayuda de la carnitina palmitoil transferasa, ni el 1 ni el 2. Adentro, en la matriz mitocondrial, son activados en derivados de coenzima A y oxidados. Ahora bien, habíamos indicado que las reacciones de la beta-oxidación están en tres fases se cumplen en tres fases. La primera fase tiene 4 reacciones. Que va a dar en última instancia el ácido graso de 2 carbonos como resultado. Estas 4 reacciones son, primero, la oxidación que produce la FAT reducido, es decir, va a producir el dinucleótido de flavina y adenina reducido. La segunda reacción es la hidratación. La tercera reacción es la oxidación del dinucleótido fosfato de nicotinamida y adenina reducido. Y la cuarta reacción es la disociación tiolítica que libera una molécula de acetilcoenzima A. En cada ciclo se produce un grupo acetilo, un NAT reducido y un FAT reducido. La disociación final o el resultado final es la producción de 2 grupos acetilo. ¿A qué se refiere la alfa-oxidación? Esta alfa-oxidación es la ruta catabólica de algunos ácidos grasos ramificados que tienen o presentan un grupo metilo sobre el carbono beta. Esto va a imposibilitar la beta-oxidación. Estos ácidos grasos son catabolizados en los peroxisomas. Un ejemplo es la alfa-oxidación del ácido fitánico, que es un ácido graso saturado de cadena ramificado derivado del fitol, que es parte integrante de la clorofila. Este ácido graso es hidrolizado en el carbono alfa por la fitanoil coenzima A, alfa hidroxilasa. El carbono 1 es liberado en forma de dióxido de carbono y el producto resultante, el pristanal de 19 carbonos, es oxidado a ácido pristánico, que es convertido a su derivado coenzima A y luego ingresa a la beta-oxidación. ¿Qué es la enfermedad de Refsum? Esta es un trastorno autosómico recesivo causado por la carencia de la enzima pitanoil coenzima A alfa hidroxilasa peroxisómica. Los síntomas van a ir con trastornos neurológicos graves como son la ceguera y la sordera.
El tratamiento en sí es la restricción alimentaria. Las vías hepáticas y la regulación de la cetogénesis. Las mitocondrias hepáticas convierten la acetilcoenzima A procedente de la oxidación de ácidos grasos en cuerpos cetónicos. Y es así que tenemos 3 cuerpos cetónicos o la síntesis de 3 cuerpos cetónicos de la oxidación. El acetoacetato, el 3-hidroxibutirato o beta-hidroxibutirato y la acetona. Esta última no se metaboliza y es expulsado por los pulmones. El acetoacetato y el 3-hidroxibutirato, estas dos son transportadas por la sangre a los tejidos periféricos. Aquí se convertirán en acetilcoenzima A, que pueden oxidarse en el ciclo de Krebs para formar energía. Los cuerpos cetónicos son fuente de energía para los tejidos periféricos, porque son solubles en soluciones acuosas y no es necesario que se unan a lipoproteínas ni a la albúmina para transportarlos como otros lípidos. Se producen en el hígado cuando la cantidad de acetilcoenzima A producido es excesivo y no es oxidado. Los tejidos extrahepáticos, como el músculo esquelético, el corazón, la corteza suprarrenal y el cerebro, lo van a utilizar en función a sus concentraciones en la sangre. Los cuerpos cetónicos, en última instancia, ahorran glucosa. Si hablamos de la regulación de la cetogénesis, esta regulación tiene 3 pasos cruciales. Primero, el control de la movilización de ácidos grasos libres desde el tejido adiposo. Segundo, la actividad de la carnitina palmitoil transferasa 1 en el hígado, que determina la proporción de flujo de ácidos grasos que se oxidan en lugar de esterificarse. Y 3, la división de acetilcoenzima A entre la vía de la cetogénesis y el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Gracias por su atención.